Bueno, queridos hermanos, los voy a aburrir bastante. Esta diapositiva que ustedes ven acá es un cuadro de un señor que se llamó Francisco Goya, que fue un pintor español, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Él fue un pintor de la corte del rey, es decir, que estaba muy bien ubicado, trabajaba muy bien, pintaba al rey, su familia, a toda la corte, pero era un individuo que fue quedando sordo, y yo pienso que la gente sorda se abstrae más del ruido, como que es más concentrada, como que piensa más, desarrolla más el pensamiento. Tengo esas ideas así, porque él no se conformaba con lo que estaba viviendo. Por ejemplo, en ese tiempo, la iglesia católica de ese tiempo, no estoy criticando la de hoy, la de ese tiempo, había desarrollado una terrible herramienta que era la Inquisición. La Inquisición. Entonces no se podía pensar distinto, porque si se pensaba distinto, si se decía algo que no gustaba, se era torturado y se era quemado en la hoguera. No solamente los protestantes, mucha gente sufrió. Es decir, que era un tiempo muy complicado, pero además los reyes pensaban en sí mismos y no pensaban en el pueblo. Y no se sujetaban, estaba lo que se llama el absolutismo, no se sujetaban a ninguna ley. Pero ¿qué pasaba? En ese tiempo en Francia empezaron las ideas, lo que se llamó la ilustración, la razón, en donde vino la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa, ahí se estableció lo que se llamó la Declaración del Hombre y del Ciudadano, donde se empezó a hablar de la libertad religiosa, de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, y eso fascinó a Goya, fascinó a Goya. La, los franceses invaden España, y las primeras cosas que hacen es este, poner fin a la Inquisición, separar la iglesia del Estado, le quita todos los privilegios a la iglesia en España y libera las cárceles. Y eso fascinó a Goya, estaba fascinado con todo eso. Pero, pero, eh, ¿qué ocurrió? Los franceses resultaron ser, también torturaron, también mataron, fusilaron. Hay un cuadro de Goya que se llama Los fusilamientos del 1 de Mayo. Hay, hay corrupción, y fue todo lo que se le cayó a Goya aquellos ideales. Por eso, si ustedes prestan atención, ahí dice, el sueño de la razón produce monstruos. La razón era un poco la representación de todos esos nuevos ideales, pero empezó a haber monstruos en todo eso. Y en este cuadro hay una persona absolutamente frustrada, tal vez es bien emblemático, bien representativo de alguien decepcionado, y vean que se rodea dibujó una serie de individuos que parecen como demonios, son bien representativos de imágenes demoníacas. La gran decepción de su tiempo, un hombre absolutamente decepcionado de su tiempo. Hace unas pocas semanas, en América, nuestro continente, en un país que no voy a mencionar, un metro, un tren, iba por una altura, y el puente por el cual iba colapsó y se cayó, y murió un montón de gente, no solo niños, un montón de gente murió. Ese metro, que había sido inaugurado por el año 2012, por ahí, el precio inicial del costo de ese metro, el precio inicial había sido 1.200 millones de dólares. Y ayer leí en otra noticia que terminó costando 2.600 millones de dólares. Terminó costando ese metro. Y se cayó, y se cayó. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y bueno, habrá muchas explicaciones, todo lo que quieran, pero es muy probable, como lo sostienen algunos periodistas, que la corrupción fue terrible. Empresas grandes y empresas y empresas y empresas, y políticos y proveedores, y todo el mundo parece que mordió allí, y se olvidaron de que ese metro era para transportar gente, ¿no? Vidas humanas, y se cayó 2.600 millones de dólares.
Unos hablan de 24 kilómetros cuadrados, 24 kilómetros de extensión, ¿verdad? Y se cayó, y murió un montón de gente. Hace pocas semanas también vimos en la prensa cómo entraban unos rapiñeros a un comercio, y en ese comercio un niño sacó un arma y apuntó a la cajera y la robó a la cajera, y los mayores, uno sacó como muy pancho, el tipo sacó una Coca-Cola del refrigerador y ahí se fueron. Un niño rapiñando. Estos días estamos, por lo menos a mí estoy prestando mucha atención al episodio de Gaza y Israel, y resulta que la, muchos misiles que tira los terroristas de Hamas, porque son terroristas, Hamas se apoderó del gobierno en el año 2007, por ahí, contra, o sea, contra la misma autoridad palestina, y muchos de los misiles que tiran, ¿desde dónde los tiran? Desde zonas, desde las calles, donde hay hospitales, donde hay escuelas, donde hay edificios de la ONU. Entonces, ¿qué pasa? Israel contesta hacia dónde están los misiles y ahí mueren un montón de gente. ¿Por qué? Porque el mismo Hamas pone como escudo humano a la misma población. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo? Podríamos estar muy decepcionados en nuestro tiempo si empezamos a enumerar todas las cosas que están pasando. Podemos estar muy decepcionados también nosotros, como Goya, o como Enrique Santos Discépolo cuando escribió el tango Cambalache. Si ustedes analizan esa letra, es un hombre decepcionado totalmente. Pero si nosotros queremos saber de valores, si nosotros queremos construir una sociedad solidaria, con igualdad, fraternidad y todas esas frases que tenía la Revolución Francesa, si realmente nosotros queremos vivir un mundo mejor, entonces, queridos hermanos, aunque les parezca anacrónico, volvamos a las parábolas de Jesús. Volvamos al Sermón del Monte y especialmente a las parábolas de Jesús. Volvamos a las parábolas de Jesús. Entonces yo voy a hablar justamente de algo tan hermoso como es una parábola de Jesús. Ay, que no me avanza la diapositiva. Una de las parábolas. ¿Una parábola qué es? Una parábola es una historia inventada, es una historia que toma elementos de la realidad para que el auditorio que rodeaba a Jesús entendiera. Es una historia que busca tener una verdad central, pero tiene más verdades también. Nos busca enseñar algo a través de una historia. Por ejemplo, cuando le contábamos a nuestros hijos la historia de Pinocho, Pinocho está el tema de, hay un valor ahí, por ejemplo, no mentir, o el pastorcito mentiroso, hay otros cuentos, ¿no? De Caperucita, todos tienen valores. Bueno, las parábolas es lo mismo, uno recuerda la historia y recuerda la enseñanza. A diferencia de una alegoría es cuando uno cuenta una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Una alegoría está llena de simbolismo. Digo esto porque hay que tener cuidado en no buscar en las parábolas simbolismo y simbolismo, porque empezamos a deformarla. Por ejemplo, hay un comentario de San Agustín que deforma mucho, hay una parábola que la deforma, porque empieza a buscar este simbolismo. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Y si bien las parábolas no es un método exclusivo de Jesús, no es exclusivo de Jesús, muchos autores, hasta los griegos usaban las parábolas, si hay algo distintivo, muy distintivo de las parábolas de Jesús, es que Jesús, como con un mazo de hierro, rompe un vidrio, rompe un esquema, rompe esquemas mentales de la gente que lo estaba escuchando. Piensen, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando regresa el hijo arrepentido, seguramente la gente, de acuerdo a la mentalidad de la época, esperaba que el padre castigara al hijo, o tal vez lo matara incluso.
pero por lo menos que lo castigara como si lo esperaba el hijo mayor. Sin embargo, el padre lo abrazó y le hizo una fiesta. Si pensamos la parábola del fariseo y el publicano, muchos pensarían que ahí el que saliera justificado fuera el fariseo. Sin embargo, salió como justificado, absuelto, quiere decir eso, el que representa el pecado, pero que era el publicano. Pero claro, fue un pecador arrepentido. Entonces Jesús rompe los esquemas y en esta parábola veremos lo mismo, veremos lo mismo. Vamos al texto y vamos a ir analizándolo y comentando este texto. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, estamos hablando de Lucas capítulo 10, perdón, disculpen, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Cuando habla de un intérprete de la ley, estos son los escribas. Los escribas fueron individuos. Hay que entender los personajes bíblicos del siglo I que rodeaban a Jesús, los escribas, los fariseos, los publicanos, los ancianos, yo que sé, hay un montón de personajes que tenemos que dominar los conceptos. Los escribas eran individuos, como la ley religiosa estaba fusionada con la ley civil, no había un código penal por separado, no había leyes laborales por separado, era todo lo mismo. Era como un abogado, era como un consultor. Se supone que conocía especialmente la ley. Cuando hablamos de la ley, principalmente estamos hablando de la Torá, que quiere decir la enseñanza, que es el Pentateuco, pero también estaban los profetas, porque en esa época se usaba mucho lo que fue la Septuaginta, que abarcaba también los profetas. Acá tenemos un escriba, se habla de un escriba, un hombre preparado en la ley. Estos hombres también tenían la virtud de ser copiadores, eran muy fieles copistas de la ley, y gracias a ellos hubo muchas copias de la literatura bíblica que llegó hasta nuestros días, gracias a ellos, ¿no? Este personaje, este intelectual del momento, se acerca a Jesús y le dice, maestro, o sea, un rabí, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús, utilizando un método de enseñanza que es lo devuelve con una pregunta, y que varias veces usó esta metodología, así dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el escriba hizo una brillante respuesta mezclando dos versículos, uno de Levítico y otro de Deuteronomio, donde resume de una manera brillante un gran concepto que tenemos que entender, la importancia de Dios y la importancia del prójimo también, de nuestra actitud hacia el prójimo. Entonces, Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero el escriba no se conformó y dice el texto, dice Lucas, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Yo quise copiar, quiero que vean este biblista protestante, Manson, dice, cuando el escriba pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice, esta pregunta, dice Manson, carece de amor, porque espera una lista de personas a incluir, y otras quedan fuera, porque si yo preparo una lista, otras quedan fuera. Dice, el amor no define su objeto, sino que lo descubre. Uno debe descubrir al prójimo cada día y no tener una lista. Seguramente, y acá lo dice un biblista árabe, un cristiano árabe, miren el nombre, Ibn al-Tayyib, me encontré. Dice, seguramente el escriba esperaba que Jesús le dijera que su prójimo era solo su familia y sus amigos.
su familia y sus amigos. Eso, seguramente el escriba esperaba esto, entonces esperaba, iba a decir, bueno, entonces Jesús me iba a aprobar, Jesús otra vez iba a decir, bien has dicho entonces. Pero Jesús no se quedó con esto y, y viene una historia, pero antes de empezar con la historia, la cuestión es para nosotros y para el escriba definir o saber o entender cómo estamos viviendo esta pregunta: ¿quién es tu prójimo? Entonces, hermanitos queridos, yo, ustedes, todos, ¿quién es mi prójimo? Mi familia, amigos, la comunidad religiosa, el nivel social en que ando, el nivel cultural en que ando, el partido político, los de mi mismo color de piel, los de tu cuadro de fútbol o de básquetbol. ¿Quiénes son realmente los prójimos? ¿Tenemos una lista? ¿Tenemos una lista de prójimos? Miren, uno piensa, a veces pensamos mucho en el mundo, pero miremos hacia la iglesia misma. Yo estaba en una fila para entrar a un lugar, esto fue hace tiempo, pero no me olvido más, porque uno aprende viviendo, ¿no? Y estaba en una fila, había un jovencito delante mío, pero un jovencito, vestido como, no sé, muy formal, llamaba la atención. ¿Y qué tenía en la mano? Una Biblia, una Biblia. Entonces me encantó verlo con la Biblia y le dije, qué lindo, tenés una Biblia, vas a una iglesia. Me miró con una seriedad y le dije, sí, voy a la iglesia que tiene la verdad, una cosa así, me dijo, que tiene la doctrina perfecta, y se dio vuelta y me dio la espalda, chiquitín. Yo me quedé helado, que yo me hice el simpático, yo que quería tender un puente de charla, y me salió decirle, no existe la iglesia que tiene la doctrina perfecta. Hay conceptos básicos, ¿sí? Y me empezó ahí, empezó a hablar, y empezamos a hablar, y pobrecito, iba a una iglesia fundamentalista, esto fue en, bueno, no importa dónde fue, y una iglesia fundamentalista donde se ve que lo tenían, y empezó, después me siguió, porque me quería hacer preguntas, quería hablarme, tenía unos muros rodeados que le impedían ver, y esto es la iglesia, parte de la iglesia. Vamos a continuar. Jesús, como leía la mente del escriba, el escriba pensó que le iba a decir, sí, tu prójimo es tu familia, tus hijos, etc. Sin embargo, Jesús le dice, le cuenta una historia. Y dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, porque un hombre probablemente sería un judío. ¿Por qué descendía? Porque Jerusalén está como a 1000 metros por encima del nivel del mar. ¿Saben? 750 metros por encima del nivel del mar. Y dice, y Jerusalén era la ciudad más importante, y sigue siendo la más importante, ahí estaba el templo, en ese momento era el segundo templo. Y, y dice así, descendió de Jerusalén a Jericó. Jericó está por debajo del nivel del mar, unos 250 metros. Es decir, que de Jerusalén a Jericó hay como 1000 metros uno va bajando, todo aproximado, ¿no? Jericó, al estar más abajo del nivel del mar, se produce que la humedad baja ahí, que la lluvia queda ahí, y entonces es una zona muy fértil, una zona donde crecen muchas palmeras, donde crecen el bálsamo que sirve para temas de salud. Era una ciudad bastante interesante, Jericó. Se dice que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Acuérdense de la conquista de Canaán. Y hoy sigue existiendo. Hoy en Jericó, después de los acuerdos de Estocolmo o de Oslo, ahí está la capital de la autoridad palestina. Ahí está Amej, no me acuerdo el nombre ahora, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, es en Jericó. Eh, Dice el texto, que el hombre iba de Jerusalén a Jericó y dice, y cayó en manos de ladrones. Los ladrones
Este es un camino de unos 28 kilómetros más o menos. Eran gente en ese momento, eran excluidos sociales generalmente. Estos ladrones eran sujetos que, por ejemplo, evitaban la prisión por deuda, porque en esa época había prisión por deuda. Entonces, si pedían trigo a un propietario y no tenían con qué devolverlo, podía ser incluso esclavizado. Entonces, esa gente se fugaba. Pero ¿quién más eran los ladrones? Los bandidos, los que se excluían. Eran los que estaban en contra del Imperio Romano. O ¿saben quién también? Los que tenían deudas con el templo. El templo había que pagar un tributo anual. Esa gente no quería ni ser esclavo, ni preso, y entonces esa gente se iba a estas zonas y robaban, y salteaban en este camino. El camino ahí, si ustedes pueden ver, pueden situar ahí Jerusalén y Jericó, unos 28 kilómetros más o menos. Muy bien, y dice así: los cuales, los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto, es decir, que no lo mataron. Lo robaron, lo saquearon y lo dejaron medio muerto. Y dice el 31, aconteció que después que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y acá quiero hablar de este tema. Los sacerdotes, como estamos estudiando en la escuela dominical, el libro de Éxodo, para entender estos temas es importantísimo estudiar la Biblia, especialmente los primeros 5 libros, son como el hueso para entender el Nuevo Testamento. Los sacerdotes tenían una serie de mandatos y prohibiciones. No podían tocar, por ejemplo, lo que se llama la impureza. Hay todo capítulos de que no se podían tocar muertos, por ejemplo, porque si no, el sacerdote quedaba impuro. ¿Lo quedaba impuro para qué? Quedaba impuro para el culto. Y justamente los sacerdotes oficiaban celebraciones religiosas, y si quedaban impuros no podían oficiarlas. Y también podemos entender que este sacerdote que siguió de largo, en esos celebraciones también recogían la ofrenda, y con esa ofrenda mantenían a la familia también. Ahora, entre los mandatos y prohibiciones está también, como dijo el escriba, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el sacerdote priorizó el no acercarse a un sujeto moribundo, porque si bien no estaba muerto, de acuerdo a la ley rabínica, el que está herido, muy herido, es como casi un muerto, entonces queda impuro. Eso no lo dice la Biblia, lo dice literatura extrabíblica. Y entonces el sacerdote no se acercó y priorizó en su mentalidad de mandatos y prohibiciones, priorizó no ayudar al prójimo y siguió de largo. El levita se acercó un poco más, el levita es el asistente del sacerdote, pero dice un autor, seguramente sabía que por el camino iba también el sacerdote, porque dice que uno antes de ingresar a un camino se informaba quién iba por ese camino, y seguramente el sacerdote sabía que alguien le dijo que iba un sacerdote arriba, adelante. Y entonces el levita, al saber que el sacerdote siguió de largo, porque vio que nadie lo ayudó, ¿por qué lo iba a ayudar él? Ese fue el ejemplo que tenía. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 42, más o menos 41, 42, cuando Alemania invade Holanda, empieza enseguida la persecución contra los judíos feroz, feroz, feroz. Y ocurrió que un episodio concreto en el cual un matrimonio jovencitos de judíos tenían un bebé, y ese bebé se lo dieron a un cartero, y ellos fueron finalmente apresados y fueron llevados a un campo de concentración. Pero el bebé lo tenía un cartero, lo puso en una caja donde llevaba las cartas, y en esa caja ocultó al bebé y lo llevó a una familia cristiana de Ámsterdam, que el cartero sabía que esa familia iba a cuidar al bebé judío. El bebé
fue recibido en la familia Ten Boom. Ten Boom era un relojero, Ten Boom, el señor Ten Boom, y tenía 2 hijas, una de ellas fue Corrie Ten Boom. El bebé fue cuidado por esa familia, pero en la congregación de esta gente era cristiana, evangélica, el pastor se enteró y fue a hablar fue y los visitó y les dijo lo que dice Romanos 13, el versículo 1, ¿no? Que hay que respetar la autoridad. Y si la ley ahora es que no hay que ocultar a los judíos, ustedes deben entregar al bebé, le dijo el pastor de esa congregación. Muy elegantemente le da toda una respuesta el padre de Corrie Ten Boom y le abre la puerta y lo echa el pastor, y lo echa. ¿Y qué hace esta gente? No solo cuidaron al bebé, sino que lograron que saliera de Holanda, le salvaron la vida. Pero no solo a él, sino que empezaron construyeron dobles paredes en la casa, y en esas dobles paredes, en esos espacios, empezaron a guardar gente judía, y le salvaron la vida a decenas y decenas y decenas de personas, judíos todos, que muchos de ellos lograron salir de Holanda, así que se salvaron sus vidas. Pero alguien los denunció, y Corrie Ten Boom, la hermana y el padre, todos fueron a un campo de concentración donde murió el padre de Corrie Ten Boom, donde murió la hermana, y Corrie Ten Boom se salvó. ¿Por qué hago esta historia? Porque entre el decidir por el amor al prójimo, el religioso de esa congregación les aplicó, vino a decir que había que cumplir, había que cumplir la ley de una manera que es increíble cómo incurrimos en estas conductas. Brevemente les voy a contar también una experiencia personal. Yo tenía unos 19 años, lamentablemente una persona muy cercana a mí se disparó. Era una época que no existían las emergencias móviles, no existía nada, esto era muy, muy temprano, era, no sé, 5 o 6 de la mañana, y mientras en mi casa llamaban a una ambulancia, que la ambulancia demoraba mucho, yo salía a la calle a buscar algún vehículo, y no pasaba nada porque era una ciudad del interior, no había muchos autos en esa época, hasta que pasó una camioneta, me le puse adelante, detuve la camioneta y le conté todo y que me ayudara a cargar a la persona herida. Claro, estaba con mucha sangre, ¿no? Era una camioneta del Estado, de una institución del Estado. Y el chofer me dijo, no, porque se mancha todo el tapizado, me dijo el hombre. Y bueno, no se pudo llevar la persona, finalmente llegó la ambulancia, igual. El hecho es que esta persona, lo mismo, priorizó normas que él tenía antes que el amor al prójimo. El amor al prójimo. Y uno dice, bueno, qué horrible toda esta gente, ¿no? Pero siempre todo esto se nos pone delante para mirarnos nosotros mismos, ¿no? Voy a avanzar porque se me va la hora. Miren lo que dice Albert Einstein, que era panteísta, no era cristiano, ¿no? La vida es muy peligrosa no por las personas que hacen mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Bueno, no hay mucho que aclarar, creo que está muy claro este concepto, ¿no? El personaje que ingresa acá en la escena, el versículo 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. Y Jesús preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el escriba contestó, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando murió Salomón, que vino el hijo de rey, se produce la ruptura que se había logrado con David de la unificación del reino, se produjo la división del reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, en el siglo VII, más o menos antes de Cristo, fue invadido por los asirios, y los asirios utilizaban un método como los babilonios después, un método de conquista en el cual desarraigaban, a la gente se la llevaban y repoblaban. Entonces el reino del norte, que era Samaria, fue poblado con gente de otras culturas, y entonces se producía ahí un sincretismo religioso, y por tanto los judíos del sur, del reino del sur, no consideraban judíos a los del norte, y había un odio tremendo, unas diferencias tremendas, muy fuertes entre los samaritanos y los judíos. Había unas diferencias muy horribles. Fíjense que, por ejemplo, los samaritanos, para indignar a los judíos en una oportunidad, yo encontré un pasaje en el cual se dice que arrojaron huesos de muertos en el templo. Eso fue para indignar a los judíos. Y hay un texto rabínico que dice que comer con un samaritano es como comer con un cerdo. Y así se dan palos de una manera impresionante. Por eso el episodio después de Jesús con la mujer samaritana hay que entender el trasfondo, ¿no? Era mujer y samaritana. Muy difícil. Ahora, si había un odio entre judío y samaritano, entonces vemos que la parábola apunta al odio profundo, a eliminar ese odio profundo, porque vean que el que realmente tiene misericordia, el que realmente ve que acá hay alguien que precisa ayuda, fue el samaritano. Entonces, nuevamente Jesús, rompiendo un esquema de la época, hace que el héroe moral, el héroe ético de esta parábola, sea un enemigo de Israel. Para los judíos hubiera sido mucho más digerible que el héroe aquí hubiera sido un fariseo, el sacerdote, el levita, un dignatario, un anciano del judío, pero no. Jesús los sacudió, le sacudió el piso al escriba y a los que estaban oyendo allí, y les muestra que el héroe ético aquí fue alguien que realmente entendió qué era misericordia, qué era misericordia. Miren, volviendo a Corrie ten Boom, cuando ella es liberada del campo de concentración, ella funda una institución de ayuda a todas las familias judías que habían quedado. Funda una institución. Ella es nombrada después por el Estado de Israel como justa entre las naciones. Y entonces empezó a dar conferencias. Ella murió en la década del 80, más o menos. Empezó a dar conferencias en iglesias, y en una conferencia, hermano, se le acerca al final, se le acerca un señor y la saluda y le dice que le viene a pedir perdón. Y Corrie ten Boom lo empieza a mirar y se da cuenta de que a quién tenía delante. A uno de los oficiales, a uno de los soldados nazis, que estaban en el campo de concentración, que humillaban a las mujeres. Vaya a saber si no las violaban, no sé, no se cuenta eso, pero sí humillaban a las mujeres. Entonces ella cuenta este episodio en que ella no pudo contestarle ni decirle nada, no le dijo te perdono, no pudo decirle nada,
Nada, nada, nada. Y el hombre se fue. Pero ocurrió, porque Dios trabaja a la gente, trabaja nuestro carácter, que lo volvió a ver y lo volvió a ver en otro lugar. Y ahí ella comprendió que tenía que entender que ese señor que hoy se arrepentía era su prójimo. Y ella, sin decirle palabra, lo abrazó y lo perdonó. Y ahora les cuento mi testimonio. Podría contarle varias historias, pero no hay tiempo. Pero miren, esta persona que no quiso, cuando yo lo paré en el auto, paré la camioneta esa, y no quiso llevar a esa persona herida porque se manchaba el tapizado de sangre. Yo ahí tenía unos 19 años. Unos 10 años después, yo ya era abogado, y en el interior se daba mucho que los jueces nos nombraban, nos pedían que fuéramos como defensores de oficio, porque no había pocos defensores de oficio, defensores de pobres, defensores de gente que no podía pagar el abogado. Entonces, nos pedían un favor que defendiéramos algunos casos, ¿no? Y en una me llaman y me pide el juez de Canelones, esto fue en Canelones, se me escapó. Esto fue hace 30 y pico de años. Y me pide que si no podía asistir a una persona que había habido un accidente de tránsito, había herido a una persona, que yo si lo podía asistir como abogado. Y yo dije que sí, que iba. Y cuando entro, era el juzgado, una casa, eran casas, no son como los palacios que uno ve en la televisión, es una pieza chica donde se sienta el juez, donde se sienta el fiscal. Estaba sentada esta persona. Cuando entro y miro, ¿y quién era la persona que tenía que defender? Era el mismo chofer que yo lo tenía, hermano, discúlpenme, yo lo tenía acá entre ceja y ceja. Yo nunca lo había olvidado, nunca lo había perdonado, nunca lo había perdonado. Lo tenía entre ceja y ceja. ¿Por qué le voy a mentir? Y yo no podía creer que tuviera que sentarme al lado y defenderlo. No podía creer. Entonces me quedé parado, me acuerdo, en la puerta de la pieza esa, y me acuerdo que el juez me rezongó, ¿va a entrar o no va a entrar? Y ahí me metí y me senté y tuve que defenderlo. Y me fue bien todavía. El hombre se fue para casa y ustedes piensan que el hombre pensó en algo, se acordó de algo. No, me felicitaba y me agradecía y yo estaba bien. Bueno, yo me acuerdo que me fui ahí caminando para mi casa. Yo no sé si ustedes tienen presente el pasaje en que Pedro, Dios lo manda a Jope a ver a un centurión, es decir, a ver a un gentil. Ese camino de donde estaba Pedro a Jope, le trabajó la cabeza a Pedro. Pedro era un súper judío, que cómo iba a ver a un gentil. Bueno, yo como Pedro caminé unas cuadras, iba rumbo a mi casa, en donde sentí el mazazo de que yo tenía que cambiar la mente y empezar a amar a mi prójimo, que entre ellos hay algo distintivo en el Evangelio. Están, queridos hermanos, nuestros enemigos. Si hay algo distintivo en el cristianismo, es que se nos manda a orar y a amar a nuestros enemigos. Fuertísimo, fuertísimo. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna religión, en ninguna religión. Jesús le dijo al escriba, ve y haz tú lo mismo. Le dijo al escriba y a través de los siglos nos dice a nosotros, nos dice a nosotros. Y a manera de conclusión quiero leer una serie de cortas reflexiones para terminar. Queridos hermanos, eliminemos lista de prójimos. Eliminemos lista de prójimos. No podemos, no podemos excluir gente. No podemos excluir
porque tengan tatuajes, porque sean trans, porque sean lo que sean, son nuestro prójimo. En las redes virtuales yo veo la Inquisición evangélica ante otros predicadores y gente que está trabajando con sectores que nosotros excluimos. Eh, nosotros no podemos excluir. Sin variar los pilares de nuestra fe, nosotros tenemos que acercarnos, no excluir. No tenemos que hacer lo que hizo el sacerdote o el levita. No excluyas. Prójimo es cualquier persona necesitada que se presenta en nuestro camino. Un amigo, por supuesto, pero puede ser un desconocido, o puede ser un enemigo, o puede ser un enemigo. A mí en mi profesión, si hay algo que normal es tener juicios, ¿no? Los abogados vivimos los juicios. Y entonces tengo contrapartes, y hay juicios muy complicados, en que uno realmente termina mal contra la otra parte, ¿no? Y, no hace mucho me pasó que tengo un asunto que todavía hace 6 o 7 años no va de juicio, 6 o 7 años tengo de juicio todavía, y yo me dije, ¿y yo estoy orando por esta gente? Yo quiero orar por esta gente y yo en realidad no quiero que sigan viviendo. Porque si uno es honesto con uno mismo, somos así. Y dije, yo tengo que empezar a orar por esta gente. No, pero ¿cómo voy a orar por esta gente? Empecé con ese diálogo conmigo, sí, tengo que orar por esta gente. Es decir, por mis adversarios que me han hecho de todo en esos juicios. De todo me han hecho, lo peor. Claro, es mi versión, ¿no? Pero yo tengo que empezar a orar por esa gente. Y empecé a orar. Y empecé a orar porque personas que si podían me pisaban. Y bueno, yo empecé a orar. Porque esta parábola misma nos dice, ve y haz tú lo mismo. Otra reflexión es, ayudar al necesitado, aunque sea tu enemigo, es lo que Dios espera de ti. Bueno, Jesús es ese samaritano, ese extranjero rechazado, que limpia y venda heridas del necesitado, y lo hizo con su sacrificio en la cruz. El precio pagado en la cruz, como dice Dietrich Bonhoeffer, y yo siempre repito, el precio pagado en la cruz fue un precio muy caro, como para vivir una gracia barata, como para vivir un evangelio barato. Entonces nosotros tenemos que dejar de lado nuestro orgullo, nuestra burbuja, nuestros intereses. Y tenemos que entender que ahí hubo alguien que se sacrificó en una cruz sin tener por qué, ¿no? Muere nuestra muerte. ¿Pero qué significa todo eso? Porque puede sonar muy interesante, pero ¿qué significa? Significa un ejemplo de que nosotros en la vida diaria, en ese sentido, tenemos que hacer lo mismo y no vivir un evangelio barato, por ejemplo, rechazando gente. La oportunidad perdida de hacer el bien, queridos hermanos, se convierte en pecado. Cuando pude abrir la mano y ayudar, y no lo hice, se nos pedirá cuenta sobre esto, ¿no? Se nos pedirá cuenta. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Queridos, que las demandas éticas y teológicas de esta parábola nos abran los ojos de nuevo hoy. Es decir, por eso yo decía al comienzo, si queremos una sociedad mejor, olvidemos las ideologías políticas, volvamos a las parábolas, volvamos al sermón del monte, por supuesto, ¿no? Pero volvamos a las parábolas, volvamos a las parábolas de Jesucristo. Yo estoy en las redes virtuales donde hay profesionales de varias profesiones y hay otros. Y cuando se pelean, yo les digo,
les digo, bueno, yo como cristiano pienso tal cosa, ¿no? Y ya estás vos con eso y con lo otro. Yo pienso tal cosa. Es decir, estamos viviendo una sociedad muy dividida, ¿no? A mí me da la sensación de una sociedad muy dividida, y especialmente la ideología para muchos es una religión, ¿no? Para muchos conocidos míos la ideología es una religión. Y la ideología hemos visto cómo ha fracasado. ¿Y ha fracasado por qué? Porque está en manos del hombre. Volvamos a estas parábolas. Y acá Jesús nos dice, ve y haz tú lo mismo que el samaritano. ¿No? Que el enemigo de Israel, que fue al final el héroe ético de esta parábola. Bueno, hermanos, disculpen, y les deseo que Dios trabaje en sus vidas como en mi vida, para no pensar siempre en uno mismo, para abrir nuestras mentes, para mirar lo que pasa, no ignoremos lo que está pasando, no podemos dejar de orar por todo lo que está pasando, no podemos dejar de orar por el Beto, por Marcelo Sosa, pero por lo que está viviendo, yo que sé, ¿saben lo que están pasando en Myanmar? Myanmar, en Birmania, los cristianos, bueno, averigüen, es espantoso lo que están viviendo en Corea del Norte, lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando hoy en Israel, y que nuestras oraciones no sean tan cortas, tenemos que orar por todo lo que está pasando, por nuestros hermanos venezolanos, Venezuela, qué desgracia que es Venezuela, Nicaragua, hay tanto motivo de oración. No puede ser que simplemente estemos orando por el examen o por no sé, porque se sane un pariente o Sí, claro que sí que hay que orar por todo eso, pero no seamos tan cortos de vista. Hay mucho, ¿no? Yo contaba ahora en el Heraldo, creo que estaba publicado eso ahí, que en un grupo de oración éramos todos de Latinoamérica, éramos todos abogados de Latinoamérica, y, y un abogado no me acuerdo de qué país, quiso orar por algo, este, por una invasión a una ciudad iraquí que había hecho el ejército islámico. Y todo, tenemos que orar por eso, pero hermano, eso ocurrió hace 3 años. Esa ciudad ya fue liberada. Eso está en el Heraldo, eso fue lo que escribí. O sea, ustedes en estos 3 años jamás oraron por esa gente. Jamás oraron por esa gente. Jamás oraron por toda la gente sufriente en esa gente. Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué? Resulta que también saqué el tema de los huracanes hicieron el último huracán hizo un desastre en Centroamérica, un desastre, al punto que ahí hubo poblaciones en Honduras, en Guatemala, que quedaron abajo de la tierra, y murieron los animales, pero ¿qué pasó? Quedaron muchos niños huérfanos. Y entonces yo propuse en un grupo también latinoamericano de oración por esta gente, y se pone a hablar una de Guatemala. Acá también pasó lo mismo, y no sé qué, no aguanta, digo, pero ¿cuándo pasó eso? Bueno, cuando fue este huracán, ¿y cuándo fue este huracán? Este huracán fue hace unos meses. ¿Y por qué nunca pediste oración? Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca dijiste nada? Bueno, es que ahora cuando vos sacás este tema, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos. Ustedes recuerdan la primera pregunta de Dios al hombre, ¿no? Cuando se esconde Adán, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Soy yo acaso guarda, mi hermano? Vuelvo al mismo tema de hoy. ¿Soy yo acaso guarda? Claro que sí, que somos guardas de nuestros hermanos. Bueno, hermanos queridos, que Dios los bendiga y disculpen si los aburrí mucho.